Shalom a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en donde quiera que nos encuentren. En este momento sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como declara la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, ¿verdad? Así es que agradecemos a nuestro Padre Eterno en este momento que nos da la oportunidad de estar aquí en este lugar para así llevar una audición más de su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Dice la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 30, verso 16, que los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. Por eso en este momento nos disponemos a hablar de esa porción semanal de la Torá que cada viernes aquí tenemos nosotros que atender a esta cita. Usted puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Síganos en todas las redes sociales y comparta con otras personas. Y si desea, pues, la tefilá, escriba al WhatsApp o al Telegram al 1809-671-2593. Shabbat Shalom a todos. Vamos a iniciar en este momento con lo que es la porción de esta semana, que es la porción número 25. Esa porción número 25 que se llama Zat. Zat significa encomienda. Y esto se refiere a lo que es la encomienda que el Eterno le dio a Moshe acerca de las cosas que tiene que ver con el Mishkan. Por eso, en este momento, pues, usted puede ver ahí la composición de lo que es la Parashá. Se encuentra en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 6, desde el verso 8 en adelante hasta el capítulo 8, verso 36. La primera aliyá, como usted lo puede ver ahí, capítulo 6 del 8 al 18, segunda aliyá, capítulo 6 del 19 hasta el 7:10, tercera aliyá, capítulo 7 del 11 al 38, cuarta aliyá, capítulo 8 del 1 al 13, quinta aliyá, capítulo 8 del 14 al 21, sexta aliyá, capítulo 8 del 22 al 29, y séptima aliyá, capítulo 8 del 30 al 36. El Maftir, vemos ahí que es el capítulo 8, versos 33 al 36. Y la Haftará se encuentra en Yermiyahu, capítulo 7, hasta el capítulo 9, verso 22 al 23. Sa significa encomienda. Antes de iniciar lo que es el desglose, recitemos la verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito seas tú, eterno, Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah. Bendito seas tú, eterno, donador de la Torah. Te agradecemos, Abba Kadosh, en este momento por la oportunidad que nos da
de poder estar aquí en este lugar y poder hablar de tu Torá en este día, después de haberle dado la bienvenida al día más importante, al día del Shabbat. Toda Rabá Abacadosh. Bien, vamos a continuar y vamos a verificar algo que tiene que ver con lo que es verdad, el maftir. Usted puede ver ahí el maftir que se encuentra en el capítulo 8, verso 33, y dice: no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el período de su consagración, porque 7 días serán consagrados. Además, Yuhei Bajei ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a su favor. Además, guardarán la ordenanza de Yuhei Bajei para que no mueran, porque así se ha ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Eterno le había ordenado. Vamos a ver ahora también lo que es la Haftará de la Aliyá, de la Parashá, como usted puede ver ahí. ¿Por qué no nos conviene comer sangre? Es la primera cosa que se habla. ¿Por qué no nos conviene comer sangre? En esta Parashá hay una prohibición singular que es uno de los más grandes distintivos de nuestro pueblo: no comer sangre. Y por supuesto, literalmente esto no requiere ninguna explicación, simplemente no podemos comer alimento con sangre, pero significa algo más. En el libro de Vayikra, capítulo 11, está escrito: porque la vida de la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En realidad, esto es una traducción de el nefesh, que la carne está en la sangre, y vemos que la sangre es la que sustenta al nefesh, donde vemos que el nefesh está involucrado en la expiación de una persona. Entonces, ustedes han podido visualizar aquí el mandato del Eterno de no comer sangre. Ahora, ¿por qué el Eterno mandaría a no comer sangre? Como explica ahí lo que es la Haftará, que mañana vamos a tener una explicación más acabada en este sentido. Dice la Escritura que la sangre, ¿verdad?, es lo que sustenta la vida. Ahora, si usted por alguna razón nunca había buscado lo que es la sangre, ¿verdad?, y cuál es el simbolismo de la sangre, cuál es la función de la sangre en el cuerpo, y por qué nuestro cuerpo tiene más de un 80 o 70% de sangre en el cuerpo, y la mayoría de los animales también es así. La sangre, que es ese líquido de color rojo en los vertebrados, que es impulsado por el corazón, circula por los vasos sanguíneos del cuerpo de las personas y de los animales, transportando oxígeno, alimento
y productos de desecho. La sangre está formada por el plasma que lleva el agua y sustancia en disolución por la célula. Entonces, cada uno de nosotros está compuesto de más de un 70% de sangre, ¿verdad? Entonces, imagínense qué sería una persona cuando una persona no tiene sangre. Es algo crítico. Cuando una persona tiene deficiencia de sangre, es algo fatal en la vida del ser humano. Dicho sea de paso, la sangre que sale del cuerpo, que está compuesto de glóbulos rojos, plaquetas y plasma, tiene esencia humana, o sea, la esencia del ser vivo está en la sangre. Por eso es que el Eterno dice que no se puede comer sangre, porque en él está la vida. Ese compuesto de plasma, de glóbulos rojos, ¿verdad?, de plaqueta, ese líquido que circula por todo nuestro cuerpo, que es bombeado por el corazón, filtra, pasa por los riñones, etc. Había que buscar una persona especialista en la materia, porque yo no lo soy, pero el poco conocimiento empírico que todos tenemos de la sangre, claramente nos dice a nosotros que aquel que no tiene sangre se muere. A través de la sangre se conocen una serie de cosas, de factores en el ser humano que se determinan por medio al análisis de la misma. La mayoría de las enfermedades se pueden detectar a través de un estudio de la sangre. Entonces, el Eterno ha prohibido el comer sangre porque, como hemos dicho, es lo que le da esencia al cuerpo, es prácticamente la vida. Y cuando una persona come sangre de animal, dicen algunos sabios que el ADN del animal, porque el ADN del ser humano y de los animales se encuentra en la sangre. Cuando un ser humano ingiere carne, ingiere sangre de animal, dicen algunos sabios que esa sangre que ingiere el ser humano del animal se va directamente al estómago, y que muchas veces el estómago no tiende a digerir esa sangre, por lo cual se va directamente al torrente sanguíneo, que es en las venas donde circula la sangre impura, y de esto se puede entonces apegar al ser humano. Entonces, si un animal, ¿verdad?, está enfermo y el ser humano se come ese animal, pues obviamente esa enfermedad de ese animal se le va a pegar a ese ser humano y se le va a ir directamente al torrente sanguíneo, y esto va a provocar una enfermedad terrible. Entonces, hay muchísimos versículos en la Escritura que dice acerca de este mandamiento. En el libro de Génesis capítulo 9, verso 4, ahí es donde aparece por primera vez que dice: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerá. Ahí es donde aparece la primera prohibición. Libro de Génesis capítulo 9, verso 24. Luego, en Levítico capítulo 3, verso 17, dice que estatuto perpetuo
será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habite, ninguna grasa, ninguna sangre comerán. Así dice Levítico capítulo 3, verso 17, que lo leímos la semana pasada. Luego, en el capítulo 17, verso 10 al 12 del mismo libro de Levítico, dice que si cualquier hombre de la casa de Israel o forastero que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo lo he dado sobre el altar para hacer expiación por nuestras almas. Porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Por lo tanto, dije a los hijos de Israel, ninguna persona entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que reside en nosotros. Entonces, hay una advertencia clara acerca de que el ser humano no debe de comer sangre de animal. Levítico 17:14 dice, porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por lo tanto, dije a los hijos de Israel, no coman sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Y vuelve y repite de nuevo, Levítico 19, verso 16, no comerás cosa alguna con su sangre, ni serán adivino ni agorero. Aquí se le añade, no será adivino ni agorero. Deuteronomio 12:16 dice lo mismo. Deuteronomio 12:23 dice lo mismo. Deuteronomio 12:25 dice lo mismo. Entonces muchos dirán, no, pero ya esas son cosas ya del pasado. Los abolicionistas dirán, no, ya eso es cosa del pasado, ya eso no hay que guardarlo. Por eso aquí, dentro de los países americanos y de otros países también, comen una cosa que es morcilla. ¿Qué es la morcilla? La morcilla, como se le dice aquí, es un compuesto de la sangre del animal que le sacan a los animales, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces toman los intestinos de los animales, especialmente del cerdo, que es la carne más exquisita que le gusta a la gente. Entonces abren los intestinos, lo limpian supuestamente. Entonces echan la sangre de ese animal en un recipiente y lo sazonan. Y luego que llenan esos intestinos de esos animales, usted sabe que donde va los intestinos es la materia fecal, el estiércol. Y animales sobre todo tan cochinos como lo que es el cerdo. Por eso se le llama cochino. Al único animal cochino, asqueroso. Entonces le echan esa sangre a ese intestino, lo rellenan y luego lo ponen en un lugar para que se cuaje, y luego que esa sangre está cuajada, entonces vienen y fríen eso y se comen eso. Sobre todo de la carne de cerdo. Entonces, ¿qué hace el ser humano con esto? Está comiendo directamente la carne del cerdo. Directamente se la está comiendo. Entonces, el Eterno dijo, no se puede hacer eso. Dijo, la carne con su vida, la carne del animal es su vida, no la van a comer. Entonces los abolicionistas dirán, no, es que ya eso está en el Viejo Testamento. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 15, en lo que la gente llama Nuevo Testamento, capítulo 15, verso 16, verso 29, Hechos, busque esa cita, Hechos, capítulo 15, verso 29, dice que se atengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado, de fornicación,
si guardan tales cosas, bien, dice, que se le escriba que se atengan de cosas abominables por los ídolos, fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Entonces, cuando comienza a tener auge la gran asamblea de los Shaliá y la gente comienza a llegar con toda especie de cultura, dice la escritura en el libro de Hechos, que está en el Nuevo Testamento, como mucha gente le llama, Brit Hadashah, dile que se atengan de comer sangre, de estrangulado, de fornicación, es decir, conocimientos iniciales. Primero le dice, ustedes quieren guardar la Torá, vengan y lo primero que tienen que hacer es apartarse de la idolatría, abstenerse de la fornicación, abstenerse de comer sangre, de lo estrangulado. Esas son las primeras instrucciones que se le da. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a santificar al pueblo, ¿verdad? Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, habiendo decidido que deben de atenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Esas son las primeras cosas que dice los Shaliá que la gente tiene que hacer después que decide seguir al Mashiach. ¿Por qué? Porque hay que comenzar la santificación. Y la santificación es un proceso que implica una serie de factores donde dentro de ello está el abandonar todas esas cosas que hemos dicho. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 25, dice, por lo tanto, así dice el Eterno, comen carne con sangre y alzan los ojos a sus ídolos mientras derraman sangre, poseen entonces la tierra. Una de las cosas que provocó la expulsión de Israel de la tierra de la promesa fue que ellos se corrompieron con las naciones paganas y todo lo que el Eterno le dijo que no hicieran, entonces ellos lo hicieron. Y eso provocó entonces que definitivamente el pueblo fuera castigado. ¿Por qué? Porque todo lo contrario a lo que el Eterno le decía que no hicieran, entonces ellos lo comenzaron a hacer. Segunda de Samuel 23, 17. Dice, lejos esté de mí, oh Eterno, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Esta cosa hicieron 3 valientes. Aquí está hablando de un lenguaje figurado, porque ya no se está refiriendo a sangre en sí, sino a un incidente que pasó en los días de Shemuel. Luego tenemos Apocalipsis, capítulo 16, verso 6, que dice, pues derramaron sangre de los santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo que merecen. Aquí, obviamente, esto es una metáfora, porque como ya hemos dicho, que está prohibido beber sangre, cuando la escritura habla de que bebieron su sangre, se está refiriendo a actos de injusticia propio de personas que eran crueles, y eso se cataloga. Mire cómo el Eterno cataloga el hacerle daño a personas, a conquistar, o beber sangre. Es decir, ahora mismo Putin está bebiéndose la sangre de todos los ucranianos que están perdiendo la vida por eso. Putin ahora mismo se está bebiendo la sangre de los niños, la sangre de los adultos, la sangre de los ancianos. Cuando la escritura habla de eso, que derramaron sangre, bebieron sangre, se está refiriendo a eso. Aunque conocemos a través de la historia que en la antigüedad muchas tribus tomaban como práctica beber sangre, porque para ello era el vigor de su víctima, y esto implicaba absolver el espíritu de su víctima. Por eso, eso nosotros lo encontramos en varias culturas. Nosotros encontramos eso en los nórdicos. Ahora mismo sí,
Noruega es un país muy moderno, muy civilizado, sí, pero los antecesores de ellos bebían sangre, los vikingos. Y aquí en América ni se diga, los incas, los aztecas. En los taínos no se registra eso. Los mayas, pero sobre todo los incas, eran gente crueles. Y por otro lado, por allá por Asia, conocemos también de lo que son los asiáticos, esa cultura mongola terrible, y otros lugares como los bárbaros. Entonces, siempre el ser humano ha pretendido extraer de los oponentes su fuerza, y esto implicaba el tener que beber sangre, y en la minoría de los casos conocemos de canibalismo en alguna de las culturas antiguas. Entonces, comer sangre es un peligro, es un pecado. Comer carne de ser humano, mucho peor, ¿verdad? Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 26, aquí el Eterno hace la alegoría de cuando una persona simbólicamente se come la carne y se come la sangre de una persona. Mire lo que dice Isaías 49, verso 26. Haré comer a tus opresores su propia carne. Es decir, el Eterno aquí le está diciendo, ustedes que oprimieron a mi pueblo, destruyeron a mi pueblo, los castigaré. Y como con vino dulce, con su sangre se embriagarán. Y toda carne sabrá que yo soy Yuhebakei, el Salvador, el Redentor, el poderoso de Jacob. En el libro de Yohanan, capítulo 6, verso 24, el mismo Mashiach utilizó esta expresión cuando dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre, vida eterna, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré al día final. Ahí no está diciendo que el Mashiach mandó a que lo cortaran a él en pedazos y que se comieran la carne y que se bebieran la sangre. No es a eso que se está refiriendo. Ahí eso es algo metafórico. Escuché en una ocasión a una persona hablando del rosario, hablando de la Semana Santa. Esa persona me parece que era diácono de la Iglesia Católica, y él decía que cuando él iba a oficializar lo que es la hostia en tiempo de Semana Santa, él sentía que literalmente se estaba comiendo la carne de Cristo, decía él. Y cuando él tomaba tomaba la copa, él sentía ese sabor a sangre en su boca. Entonces, fíjese cómo la conexión que hay entre el paganismo y estas cosas. ¿Cómo es posible? La Semana Santa, como ellos le llaman, ¿verdad? Aún la celebren como la celebran. En ningún lugar de la Escritura usted va a encontrar que se hace lo que la gente hace en ese tiempo. Entonces, literalmente esta persona decir que cuando él tomaba la hostia, sentía el sabor a sangre, la sangre de Cristo. Señores, pero ¿cómo es posible que la gente haya caído en una ignorancia tan grande como para poder decir eso? ¿Cómo es posible que una persona haya podido decir una cosa tan absurda como esa? Es decir, que prácticamente eso es vampirismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, y yo quiero que ustedes sepan por otro lado, le quiero decir la parte oculta de todo esto.
que todo eso que tiene que ver con vudú, hechicería, brujería, ahí hay involucrada la ingesta de sangre. Yo quiero que ustedes sepan que cuando a una persona se le manifiestan esos demonios, esos demonios que le dicen que se le subió un ser, cuando van a hacer esa ceremonia, supuestamente de bautizar esos seres dentro de la persona que tiene esos seres, usted sabe cómo que lo hacen. Hacen una ceremonia donde llevan un animal y a la persona que le están celebrando, supuestamente bautizándole esa situación, esos seres, tiene que beber sangre de animal. Por eso es que a los demonios le gusta que el ser humano ingeste sangre de animal. Entonces, ¿por qué es que usted cree que cuando el Mashiach iba entrando a Gadara, habían un espíritu en cabeza de un hombre y ellos le solicitaron, en el libro de Marcos capítulo 5, le solicitaron al Mashiach que por favor no lo eche fuera y que lo deje entrar en el acto de cerdo? ¿Sabe por qué le gustó a ellos que lo entraran en el acto de cerdo? Porque con el animal que el ser humano es más compatible es con el cerdo. El cerdo es compatible con el ser humano, mire, en las córneas, en la piel, hasta en la fisionomía. Y lo más que se parece al hombre es el cerdo. Mire qué ironía de la vida. O sea, lo que más se parece al ser humano es el cerdo. Por eso los demonios le dijeron, no nos eche fuera, permite que nosotros entremos en ese acto de cerdo. Y los demonios entraron al acto de cerdo y los cerdos prefirieron suicidarse primero antes de tener demonios. Nosotros vimos una noticia de un hombre que le pusieron un corazón de cerdo modificado. Lamentablemente no funcionó el asunto porque el hombre falleció. Porque usted se imagina un ser humano con un corazón de cerdo. O sea, nosotros estuvimos hablando de eso. Esa persona falleció. ¿Por qué? Porque no es posible esto. Esto es una abominación tremenda. Pero el científico dijo que aunque él haya muerto, seguimos experimentando. O sea que no nos sorprendemos si por ahí después salen con otra cosa. Todo esto es en desobediencia a lo que dicen los mandamientos. ¿Ve? Entonces, está prohibido comer carne con su sangre. Está prohibido beber sangre, comer sangre de animal. Y vuelvo y le repito, el libro de Juan, Yohanan 6:54, donde el Mashiach habla que el que come mi carne y bebe mi sangre, no se está refiriendo de forma literal. Ahí se está refiriendo a lo que es la posición del Mashiach. Con eso él estaba diciendo, el que no sufre conmigo, el que no padece conmigo, el que no está dispuesto a sacrificarse conmigo, no puede entrar en el Olam Abba. A eso se estaba refiriendo Mashiach, al martirio que iba a pasar. Cosa que a nadie le gusta pasar. A todo el mundo le gusta la cosa fácil. En el libro de Yohanan, capítulo 6, 54, dice que entonces Yeshua le dijo, en verdad, le digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida eterna. Ahí no se está refiriendo a que nosotros partamos el cuerpo del Mashiach y que nos los comamos. En la semana de Pesa, nosotros, ese no es el Mashiach que nos estamos comiendo, porque eso es una festividad demasiado separada de ahí. Ahora, la famosa Semana Santa, que los católicos se han inventado la sustanciación a través de la hostia y el vino,
ellos sí han creado una sustanciación, por eso han creado esa imagen de la hostia, del cuerpo del Mesías, y entonces eso es lo que la gente no entiende, que ahí el Mesías no estaba hablando de su cuerpo literalmente, porque, porque el canibalismo es algo que está prohibido por la Torá. Entonces, aunque, aunque en la escritura hay características de canibalismo, pero por el hecho de que la escritura diga que se presentaron evidencia de que hubo canibalismo en la escritura, me parece que es un caso. Con esto no quiere decir que la escritura lo aprueba, porque para que usted me entienda, la escritura trata de esplamar todo ahí, de plamar todo ahí, para que no se le quede a nadie, como una manera de entender de que la escritura tiene las cosas malas y las cosas buenas que los seres humanos han hecho. Por eso todas esas historias están plasmadas ahí. Si no fuera así, no existiera necesidad de poder tener una escritura que solamente hablara de todas las cosas buenas. Ahí está lo bueno y lo malo, como una historia de la humanidad para que la gente vea que el Eterno no deja nada afuera. Entonces, ese caso de canibalismo que existió en la escritura, me parece que en los tiempos de hambruna, no dice que la escritura dijo y el Eterno aprobó de que las madres se comieran los hijos. ¿Verdad que no? Llegó a haber un asunto de hambruna en la escritura donde había gente que se comía el estiércol de paloma, la cabeza de asno era carísima y se comieron hasta sus hijos literalmente. Pero esto no quiere decir que la escritura pruebe de que esto sucedió, porque las cosas que están ahí escritas es para dar testimonio a la humanidad de que el Eterno no deja a un lado afuera y al fin y al cabo lo que está ahí escrito son las acciones de los seres humanos. Y en ese mismo lugar donde están todas esas detracciones y barbaridades que los hombres hicieron, ahí también está la solución. En el libro de Yohanan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El Mesías no está diciendo, miren, ustedes van a agarrar y me van a partir en pedazos y ustedes me van a comer y me van a repartir. Eso no fue lo que el Mesías dijo. No fue eso, pero el que lo interpreta literalmente, entonces dice, bueno, se puede comer sangre, se puede comer carne de gente. Y todavía el versículo 56 del libro de Yohanan lo dice todavía mucho más tremendo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Es como quien dice que para yo poder tener el poder del Mashiach, yo tengo que comerme un pedazo de carne del Mashiach. No es eso lo que se está refiriendo. Ahí se está refiriendo a los sufrimientos, los martirios, los padecimientos que el Mashiach iba a pasar, que de igual manera sus talmidines lo iban a pasar, y así fue. Y así es hasta el día de hoy. Entonces, le he demostrado que en más de 20 versículos la Escritura habla acerca de no comer sangre, porque esto es algo que usted tiene que aprender. Pero si usted desearía buscar cuáles son las consecuencias de comer sangre de animal, ahí tendríamos que buscarlo de manera nutritiva, pues se podría decir, ¿verdad? Claramente dice que, y esto mire, es un artículo bastante interesante. Hay una creencia popular que no contiene de que carbohidratos ni grasa la sangre y que aporta ciertos nutrientes al ser humano y que supuestamente sirve para combatir la anemia y la desnutrición y fortalecer los huesos. Esto es algo que no está comprobado. Eso es algo que no está comprobado. Oiga bien. Independientemente, dentro de los riesgos de comer sangre, de beber sangre,
es lo que el cuerpo humano está preparado para contener sangre es a través del sistema circulatorio, pero ingerirlo vía oral puede llegar a provocar reacciones altamente tóxicas. Beber sangre puede resultar inocuo, pero al aumentar la cantidad se trata de una sustancia que, aunque tiene hierro, llega a provocar grandes consecuencias. Por el contrario de los animales que específicamente están preparados para ingerir sangre, como el murciélago, el cuerpo humano no cuenta con la característica física necesaria para eliminar el exceso de hierro por la vía oral. Y a pesar de que todo ser vivo necesita hierro para sobrevivir en alta dosis, puede llegar a provocar una hemocromatosis en el ser humano, causante de una amplia enfermedad, de variedad de enfermedades, y puede generar daño hepático, acumulación de líquido en los pulmones, deshidratación, baja presión sanguínea y trastornos nerviosos. Así que hay que tener cuidado con la ingesta de sangre. Ahora, si nosotros buscamos qué es una hemocromatosis, si buscamos lo que es una hemocromatosis, podríamos nosotros saber que se refiere hemocromatosis. ¿Qué significa esta enfermedad? La hemocromatosis. ¿Qué es la hemocromatosis? La hemocromatosis es el exceso de hierro, y esto puede provocar una mutación de un gen, y esto puede traer cantidades de problemas al ser humano. Entonces, cuando una persona ingiere sangre de animal, se está trayendo sobre sí cantidades de enfermedades que son propias de ese animal, y entonces se le pasa al ser humano. Uno de los animales que produce la tenia o solitaria es el puerco. Y hay mucha gente que le han detectado gusanos mortales en su cerebro y en su cuerpo. Y muchas personas han muerto por la ingesta de carne cruda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los animales que está permitido que nosotros comamos? Existe lo que es la cacherización. Se toma al animal previamente, después la carne del animal previamente matado como es, y la carne de res, que es la más problemática, se echa en un recipiente con agua, se le echa sal y se deja unos 15 minutos ahí, y luego se enjuaga la carne, se le echa de nuevo agua hasta que se disuelva toda la sangre. Eso se llama cacherizar la carne de res, ¿verdad? Nosotros por lo regular no compramos carne de res en los colmados, porque no sabemos de qué manera se mató ese animal. Compramos especial en los supermercados, donde ya tiene otro criterio. Y por eso es que por lo menos en cada lugar, en cada provincia, debería de haber una persona que esté estudiando las raíces hebreas, que aprenda a sacrificar los animales como tiene que ser, que aprenda a administrar los animales como debe de ser, que los animales no sufran, que los animales no padezcan, y que de igual manera sepa administrar esa carne, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tener cuidado. La carne del pollo igual se cacheriza, aunque la sangre del animal, de las aves, no está dentro del parámetro, pero como quiera, hay que tratar de no ingerir ningún tipo de sangre de un animal. Entonces, ahí está la prohibición de comer sangre. No se puede comer sangre de animal bajo ningún concepto. Tocante a lo que es el maftir, que habla acerca de lo que es el mandato del Eterno a Moshe, para que le diga a Aarón que no debe de salir de la tienda, porque tenía que involucrarse en todo lo que respecta a lo que es la administración. Y por eso es que le dice
Por eso es que le dice, ustedes tienen que atender a las cosas que le he dicho, ¿verdad? Como lo dice ahí en el maftir trata los fuegos del altar que deben arder perpetuamente, la ofrenda de minjá, el hatá, la ofrenda por el pecado, la purificación de utensilio, el hashán, que es la ofrenda de culpabilidad, y otros tipos de ofrenda, el corbán de todá, ofrenda de agradecimiento, un caso en que el corbán puede quedar sin aceptación, comer los sacrificios en estado puro, la prohibición de comer sebo y sangre, la parte del corbán, shelamín, la consagración de los kohanim y el mizcán en el altar. De eso es que trata el maftir, de todos esos elementos que tiene que ver con lo que es la administración de lo que son los sacrificios. Luego, en un pequeño resumen ya para ir terminando, la Torá se dirige a Aarón y a sus hijos enseñarle leyes adicionales en relación al servicio. Sobre la ceniza del corbán, el corbán quemado en el altar a través de la noche, que es removido del área por el Cohen después de que se seca la ropa de lino especial. Luego tenemos también aquí, ¿verdad? Luego tenemos aquí también lo que es, si lo ofrece por ofrenda de gracia. En la parashá de esta semana se estudia una categoría especial de ofrenda que se lleva al corbán, al Benjamistá, que se llama corbán shlamín, una ofrenda específica, y esa ofrenda la comía una parte de los kohanim y la otra las personas que la ofrendaban. La regla general que las ofrendas debían comerse en su totalidad dentro de 36 horas, 2 días por la noche, 2 días y una noche. Y luego tenemos aquí la ofrenda de Olá, que es traída por alguien que se olvidó cumplir con un mandamiento positivo de la Torá. El Cohen retiene el cuero, el fuego en el altar debe de arder constantemente. El corbán de minjá, que es una ofrenda de comida que está hecha de harina, de aceite de especia. Y la Olá representa la entrega total de nuestra vida. Le damos a Él todo lo que somos y Él nos da a nosotros todo lo de Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión para hacer comida delante de Él y no tener nada para nosotros mismos, porque nada nos pertenece. Eso es algo bastante interesante. Nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos le corresponde al Eterno y por ende tenemos que ser agradecidos con Él. Y gracias a Él nosotros estamos vivos, por lo tanto todo le pertenece a Él. Luego tenemos el hatá, que es el corbán que se trae después de haber cometido una transgresión accidental, la ley de la matanza, el esparcimiento de la sangre de la Shenán y del corbán, y por una transgresión intencional con cierta transgresión. Entonces ahí hoy vamos a hacer un resumen de las distintas sacrificios que se hacían. El sacrificio de Olá, ascensión, como usted lo puede ver en Levítico capítulo 1, como lo leímos en la parashá 24. La minjá, que es oblación, capítulo 3. La shelamín, que es de paz, capítulo 3. La hatá, sacrificio de pecado, capítulo 4. Y la hashán, por iniquidad, capítulo 5. Esos son los distintos tipos de sacrificio. Entonces, ya por último, se describe detalladamente
los shelamim, varias clases de corbanot de paz y la prohibición de dejar el resto de toda, de la ofrenda de shalom o de gracia, el corbán de agradecimiento sin comer hasta mañana, y todos los sacrificios deben de ser quemados después que ya no se puede comer. Entonces ahí usted ha visto ahí todo lo relativo a los sacrificios. Todo lo instituido a los sacrificios. Yo quiero que ustedes sepan que el Eterno habla claro respecto a esto. El Eterno habla claro respecto a esto. Y vuelvo y repetimos que el valor de los sacrificios era el poder conocer que nosotros somos el mejor sacrificio y que el Eterno, Él exige de nosotros lo mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esas cosas en consideración. Él desea que nosotros ofrendemos todo lo que es de Él, lo que le pertenece a Él. Y nosotros somos el mayor sacrificio que nosotros le podemos dar al Eterno en nuestra propia vida. Porque ya ustedes han podido ver que los sacrificios cumplían un valor de sustitución, de redención, de perdón, pero hubo un tiempo en el pueblo en que los sacrificios lo estaban haciendo melaganariamente por pura tradición o por puro, se puede decir, repetición, y nada de eso estaba surgiendo ningún efecto. Entonces, hemos hablado toda esta semana de todos los sacrificios. Mire, nosotros día y noche debemos de agradecerle al Eterno por todo lo que Él nos da. Por eso, a los propios Kohanim le hizo advertencia. Podemos resumir lo siguiente. ¿Por qué la Torá advierte a los Kohanim que se apresuren a ofrendar el sacrificio de Olá? ¿Acaso podría llegar a descuidarlo porque no obtenían de él ningún provecho material? El sacrificio de Olá espía los malos pensamientos, y la persona no declaraba ante el Cohen cuáles habían sido esos pensamientos. En consecuencia, el Cohen no podía llegar a pensar que esos sacrificios no eran tan urgentes para demorarlo. Recuerde que de la mayoría de los sacrificios, el Cohen tomaba una parte. Pero de este sacrificio de Olá, los Kohanim no tomaban ningún tipo de beneficio, porque eso era algo que implicaba a la propia persona que lo presentaba. Y en este caso, el Cohen tenía que darle el mismo trato, aunque no vayan a obtener ningún beneficio. Muchas veces, las cosas internas que suceden dentro de nosotros, solamente la conoce el Eterno. Mire, los malos pensamientos son más graves que los malos actos. Escuche bien. Los malos pensamientos son más malos que los malos actos. Porque al actuar mal, la persona tiene cargo de conciencia. Y eso la lleva a arrepentirse, a hacer teshuvá. Pero en el caso de los malos pensamientos, la persona no siente la gravedad de su pecado y no se arrepiente. Por ello la Torá urgió a los Kohanim a realizar este sacrificio sin demora para demostrar la gravedad de los malos pensamientos, ayudando de esta manera a que la persona haga teshuvá y corrigiera su camino. Usted ve por qué yo le digo a usted que en este cuerpo no es posible ser perfecto. Y mucha gente que solamente ha caracterizado los pecados de dos maneras. Solamente muchas veces la gente juzga los pecados que se ven, pero los pecados que no se ven son peores. Pueda de que usted diga,
yo nunca he adulterado, yo nunca he fornicado, yo nunca he robado, pero ¿usted nunca ha hecho malos pensamientos? ¿Usted nunca ha actuado pérfidamente en su mente? Entonces, ante esa situación, nadie puede decirme a mí que nunca ha cometido malos pensamientos. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, cometemos. Por ejemplo, eso pasa a diario. Eso pasa a diario. Una persona que usted va en su vehículo, usted va tranquilo en su vehículo, y viene una persona y lo raya el vehículo y se va. ¿Qué es lo primero que le llega a su mente? Le va a llegar, ay, si yo pudiera alcanzarlo para decirle gracias, porque como tenemos que darle gracias al Eterno por todo, gracias por haberme rayado el vehículo. Usted va a decir eso. Y otras cosas peores. Mire, hoy con el desnudismo que anda la gente en la calle, mujeres y hombres, todo el mundo. Entonces, ante los malos pensamientos, nadie se escapa. Y dice la Torá, la Parashá, que los malos pensamientos, o sea, los pecados ocultos basados en los malos pensamientos son peores que los propios actos. Porque cuando una persona hace reverdecer los errores que cometió, eso afecta a su vida de manera directa, pero de manera indirecta a él y a todos los que le rodean. Pero los malos pensamientos, oiga bien, lo atacan a él con consecuencias desastrosas. Entonces los malos pensamientos son peores. Muchas veces la Parashá se lee en Shabbat Gadol, que es llamado así debido al enorme milagro que Elohim hizo por nuestros antepasados al evitar que los egipcios lo dañaran, al verlo atar, matar y asar a su ídolo. ¿Por qué eligió esta mishvá para impregnar la fe en los corazones del pueblo de Israel y no efectuó otros milagros? Porque Elohim deseó que realizaran un acto que dejara claro que los ídolos egipcios no tenían ningún poder y no tenían ningún poder divino, porque para que siguieran creyendo en él. Esa es la conexión entre la Parashá y el Shabbat Gadol, porque se aprende que la gravedad de los malos pensamientos, y por eso Elohim ordenó a los Kohanim de no demorarse ofreciendo ese sacrificio. Entonces, ya usted ha podido ver las tantas cosas que nosotros hemos aprendido en esta Parashá. Ciertamente yo quiero que usted sepa que el Eterno conoce nuestras debilidades, el Eterno conoce nuestras situaciones, el Eterno conoce nuestros problemas, el Eterno conoce, mire, todas las situaciones que nosotros tenemos. Y es lo que desea de nosotros, que seamos sinceros. Porque Él sabe que en este cuerpo nunca vamos a ser perfectos. Y esa es la razón por la cual el Eterno pues nos ha dicho claramente que debemos de entregarnos todo. Entonces mañana vamos a escuchar estas interesantes exposiciones. Mañana vamos a conocer más profundamente y vamos a definitivamente a interactuar de manera directa con todos los elementos que tiene esta Parashá. Así es que Shabbat Shalom a todos en este momento. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos veremos mañana a las 10 de la mañana en el servicio de Shabbat virtual para que allí podamos comprender y profundizar más en este aspecto. Así es que Shabbat Shalom y nos veremos mañana. כי מיסיון תצא תורה, כי מיסיון תצא תורה, כי מיסיון תצא תורה, כי מיסיון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Le recordamos mañana a partir de las 10 a.m. nuestro servicio de Shabbat virtual. Shabbat Shalom. Laila Tov. A través de Yeshua, palabra viva, la Torá ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su